de amor. Solo en Él encontrarás paz y profundo amor. Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseña a otro, y sigue firme en todo. Si haces así, te salvarás tú y salvarás también a los que te escuchan. 1 Timoteo 4:16. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, primera carta, capítulo 4, versículo 16, y le dice: ten cuidado de ti mismo, ten cuidado, habla. Mira, Jesús se cuidó de hablar lo que él oía del Padre. El Espíritu Santo habla lo que oye del Padre. Sí. Tú y yo debemos de cuidarnos de hablar lo que oímos del Padre, lo que dice la Biblia y nada más. Todo lo que tú añadas ahí vas a tener que dar cuenta. No porque tú tienes una explicación, una justificación. Y psicología no porque alguien me dijo, no porque es que la Biblia trata con el espíritu, pero tú necesitas la psicología para tus emociones. Oye eso, en contra de lo que dice la Biblia, que dice que estamos completos en Cristo. Sí, exacto. Que estamos exacto. completos Se necesita en Cristo. algo más que la Biblia. Más que la Biblia, saben más que Dios. Los psicólogos quieren poner psicología y psicoterapia en el púlpito porque ellos están convencidos que el público necesita psicología, necesita psicoterapia, pero el Señor dijo que basta. Él dijo: consumado es en la cruz, acabó la obra salvadora, está completa, no hace falta. No dijo consumado es, más lo que falte de los profesionales de la salud. No, el Señor te ha hecho, ve que el Señor te ha hecho sana, completa, todo. Dios, recuerda que 10 leprosos se fueron y fueron todos sanados, y uno se devolvió a dar las gracias, y él le dijo: ¿dónde está el otro 9? Y él le dijo: ve que tu fe, tú te ha hecho a ti completo. Los otros fueron sanos, pero la lepra le había quitado un dedo, una nariz, sí, pero estaban sanos. Pero a este hubo un milagro que dice: ve que te ha salvado. La palabra es una salvación total, completo. Así que si a él le faltaba un dedo, le pusieron su dedo otra vez. Si le faltaba la nariz, quedó con la nariz. Los otros estaban sin lepra, pero con la cicatriz. Sí, tenían la marca. Hay que tener cuidado. Vamos a seguir leyendo lo que dice la Biblia. La Biblia nos advierte. Nosotros en la introducción le estamos... ¿Tú sabes por qué no tenemos que detener en la introducción al decir estas cosas? Porque cuando tú oigas más adelante lo que dice Cristo en las parábolas, te vas a escandalizar. Y vas a decir: eso no es lo que me enseña mi religión. Y te estoy diciendo con anticipación que tengas cuidado, porque lo que el Cristo enseña en las parábolas es palabra de Dios Padre, que Cristo la está diciendo, y que Dios da una advertencia. El apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, una advertencia a Timoteo, que tenga cuidado, en 1 Timoteo 4:16. Entonces vamos a ver en Mateo 13:10, dice: y acercándose a los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Vamos a contestar es una pregunta que hacen muchos. ¿Por qué Jesús le hablaba en parábola y no le hablaba claramente al pueblo? Esa pregunta se la hicieron a Jesús. Tú la puedes encontrar en Mateo capítulo 13, versículos 11, 10 y 11. Y respondiendo él les dijo: porque a vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los que creen en él, los discípulos que creen en él de verdad, no son hipócritas, están de verdad. Pero había mucha gente que estaba en el público que no creía de verdad, estaba por los panes y los peces, y otros estaban por agarrarlos y metía la pata para apedrearlo. Dependiendo de cómo sea tu corazón, la parábola viene para ocultar una verdad para los que tienen un corazón torcido, y para revelar una verdad para los que tienen un corazón abierto. ¿Quién determina el efecto que tiene la parábola en tu vida? Tu actitud, si tú estás de verdad o si tú estás de doble cara. ¿Y se ve? Para vosotros porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los que no son discípulos, los que no se han sometido a Cristo. Sí. El que no tiene a Cristo no puede entender la Biblia. Tú sabes que el apóstol Pablo dice que el hombre carnal no entiende las cosas del Espíritu. No entiende. Yo no sé cómo hay cristianos, gente que se llaman cristianos, que tienen a Cristo en su corazón,
y van y se sientan a que una persona que niega que Cristo es el Mesías y que está todavía de que esperando que venga el Mesías, niega que Jesucristo sea el Hijo de Dios, niega todo eso, que esa persona le enseñe raíces hebraicas y demás. A mí me invitaron a una reunión así. No ven, para que tú entiendas mejor la Biblia, tú tienes que recibir instrucción de un hebreo, de un judío. Y entonces cuando yo fui, oye, ¿verdad? Me gustaría saber. Y cuando estoy sentado ahí, le digo yo a uno de los maestros que estaba sentado al lado mío, y le digo, ¿y tú crees que Jesús es el Cristo, el Mesías? Y me dijo, no. Y el que está hablando, que está enseñándome para que yo entienda mejor la Biblia, él cree que Jesús es el Mesías. Dice, no. Entonces yo le dije a mi otro lado tenía un pastor, y le dije, pastor, ¿y usted cree que una persona que no cree, que niega a Cristo, anticristo, tiene iluminación del Espíritu para hacerte a ti que tienes a Cristo y al Espíritu Santo entender mejor la Biblia? Y él me miró así y nos miramos, nos reímos y dijo, qué ridículo es. No, me paré y me fui. Exacto. Y ahí tenemos muchísima gente que van a esos cursos donde una persona que niega a Cristo, a Jesús como Mesías, y después van en los mensajes a repetir disparates. Yo vi uno que fue a repetir en una prédica de que María cuando se casó con José tenía 7 años. Oye eso. Y un montón de disparates de tradiciones y cosas que ellos oyen, que se la repite uno que es de la raza tal, de la tribu tal, que sé yo qué, y ya. Y a veces tú lo buscas y yo le dije a uno que estaba ahí con todos los tiros abiertos, ven acá, pero tú no eres de allá, del barrio tal. ¿Y qué pasó? ¿Cómo que tú ahora ese, no? Si yo te digo a ti que tú eso es una cuestión increíble. Mira, tengan cuidado ustedes, que viene, tú sabes, alguien dijo que un experto es una persona desconocida que llega y habla. Es un experto. No es una persona que sabe mucho. Entonces hay que tener cuidado, no se deje manipular, porque también hay muchos, en nuestros pueblos hay muchos complejos. Hay mucha gente que piensa que si viene, cuando son los pueblos, son negritos, piensan que si el predicador es rubio de ojos azules, es de Dios. Y todo lo que dice es de Dios. Y sabe mucho. Y si viene un predicador que es negrito igual que ellos, pues ese no, ese es igual que nosotros, ese del patio, ese no. Menosprecian a su gente. Es un tigre. Tienen complejo de inferioridad, para hacer un término de los. Entonces, hermano, eso no es así. Esto no es así. Hay que ir a las Sagradas Escrituras y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Mira lo que sigue diciendo. Cuando ellos se le acercaron, otro versículo que yo hago uso ahí es Santiago 3, versículo 17. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo. Al contrario, busquen eso para que lo lean en esa versión. Es Santiago 3, 17. Los que tienen la sabiduría que viene de Dios. Si tú tienes a Cristo, tú tienes la sabiduría que viene de Dios. Y si tú no tienes a Cristo, le dijiste a Cristo que no, tú no tienes una sabiduría que viene de Dios. ¿Cómo tú me vas a enseñar a mí? Yo no entiendo eso. La gente como cae, ¿no? Buscándole la quinta pata al gato, y tú lo ves que el Hasham, que hablando disparate, que ellos saben qué es eso. No saben hablar bien el español, mucho menos el inglés, y todo, tú lo ves ya queriendo hablar hebreo. Una cosa increíble. Una gente que una persona tú lo ves que ni siquiera sabe hablar bien el castellano, y ya están hablando hebreo. Así es. Una cosa ridícula. Una cosa, oye eso. Pero el que tiene a Cristo, ese tiene el Espíritu Santo que te va a dar luz y te va a entender. Pero el que no dice, dice Santiago 3:17, ¿lo tiene? Sí. Pero la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Tú crees que esa persona, cuando tú buscas la vida de esa persona que tú vas a estudiar, esas tradiciones, gente que tú lo ves que hace una pausa en el curso y se van a fumar un cigarrillo afuera? Entonces son unos pecadores, bebedores, con el cachimbo tirando unos humazos para allá, y unos impíos. Y esas son las personas que te van a decir que tienen la sabiduría que viene de lo alto, no esa sabiduría humana aprendida en 2 o 3 libritos que se leyeron.
estudiaron y entonces van a ver eso. Como un psicólogo se aprende, va y lee a la universidad unos libritos y se aprende 2 o 3 disparates de teoría y viene a decírtela a ti. Y tienen la capacidad aprendida de hacer llorar a la gente. Sí, hay manipulación de las emociones. Sí. Hay que tener cuidado con eso. Hebreos capítulo 9, versículo 17 dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Bueno, Hebreos 9, 17, yo le di ese versículo usted tiene que apuntarlo. ¿Sabe por qué? Para que usted entienda que el testador, fíjese que el Nuevo Testamento comienza cuando el testador muere. Ajá. Cuando Cristo está caminando sobre la tierra, está hablando, él todavía no ha comenzado el Nuevo Testamento. Bueno, vamos a leerlo otra vez. Mira lo que dice. Hay gente que se escandaliza con esta cosa. Sí, sí. Hebreos capítulo 9, versículo 17. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Es decir, entre tanto que Cristo está vivo, todavía el Nuevo Testamento no es válido. Ajá. Todavía no hay gracia. Es bajo la ley. Por eso Cristo, cuando le preguntan, maestro, ¿qué he de hacer para ser salvo? Él no le dice, cree y será salvo, no. Él le dice, haz esto, que dice la ley. Ajá. Sigue la ley. Por obras de la ley. Sí. Lo manda. Él sabe que no va a poder y quiere que se rinda. Y después que él muere en la cruz del Calvario, entonces venga por fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por gracia sois salvos. No por obra. El joven rico, ¿qué haré para ser salvo? Él no le dijo por gracia, por favor, no lo mandó a la ley. ¿Sabe los mandamientos? A los mandamientos, ¿ves? Porque Jesús estaba predicando el Antiguo Testamento, porque mientras Jesús está caminando, todavía él está caminando en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿dónde comienza el Nuevo Testamento? En Mateo. En el libro de los Hechos, mijo, después que él muere, resucita, asciende y desciende el Espíritu Santo, que comienza, ya él dice que cuando él derramó su sangre en la cruz del Calvario, dice que él la presentó ante el lugar santísimo por medio del Espíritu Santo. Entonces que comienza, después que muere el atestador. Te lo voy a leer otra vez, oye, es importante ese versículo, oye esto. Está en Hebreos capítulo 9, versículo 17, dice, porque el testamento, que hay un Antiguo y un Nuevo Testamento. Abre tu Biblia que veas Antiguo y Nuevo, ¿ves? Pero comienza en el Mateo. Pero entonces tú estás leyendo en Mateo ahí hasta que Cristo no muere y presenta su cruz y sube. Todavía no está vigente. Mira lo que dice. Oye esto. Hebreos capítulo 9, versículo 17. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Tú sabes que yo la primera vez que me di cuenta de eso, yo dije, oye, pero tantos años yo leyendo la Biblia y yo estaba creyendo que cuando estaba leyendo a Jesús hablando estaba en el Nuevo Testamento. Sí. Sin embargo, el apóstol Pablo está enseñando en Hebreo de que no. Que el testamento no vale mientras el testador está vivo. Cristo es el testador, Cristo es el que con su sangre, el testamento. Mientras está vivo todavía no vale. Hay personas que que hacen eso y después, antes de morirse, se lo dejan. Cambian. Después que te mueres no puedes cambiarlo. No. Por eso es que, fíjate que es tremendo. ¿Por qué hace que el testamento esté firme y para siempre? Que la persona murió y no lo puede cambiar. Tremendo eso, tremendo. Fíjate que uno aprende grandes cosas, porque yo ese punto no lo había visto así, ¿no? Pero es verdad. Aunque él resucitó, pero hay una parte que murió, nosotros morimos con él, fuimos enterrados con él, ¿ves? Y él está muerto para la ley. Y está muerto y ya eso no se puede cambiar. Así es. Ya no puede cambiar. La tremendo. ley no quiso morir y murió él. Y todo lo que morimos con él, tenemos vida. Y en Mateo capítulo 16, versículo 18, fíjate que hay mucha gente que cogen versículos, palabras que Dios dice, que Jesús dice, y se la aplican a la iglesia de Cristo. Y eso es un error. Mateo capítulo 16, versículo 18 dice, sobre esta edificaré mi iglesia. ¿Ves? Jesús habla de la iglesia como algo del futuro. Cuando Jesús estaba hablando y viviendo ahí, todavía no existía la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es un grupo de personas que son de toda tribu, nación, lengua, judíos, hebreos, todos juntos, lavados con la sangre de Cristo, bajo el Espíritu Santo. Eso no existía cuando Cristo estaba caminando, porque no había derramado su sangre, ni había descendido el Espíritu Santo.
entonces no existía ese grupo que se llama la iglesia. Dicen que por eso que los testigos no creen en Cristo, porque se llevan la ley nada más de Jehová que hablan. La ley. Y otras razones más. Pero ve que Cristo habla de la iglesia cuando Él está caminando aquí en la tierra como algo del futuro. Ahora, hay por ahí gente que se llaman apóstoles que cogen un versículo que Jesús habla ahí y se lo aplica a la iglesia que no existe. Por ejemplo, cuando la mujer le dijo, los perrillos comen de la mesa del Señor, y él le dice, el pan es para los hijos, y entonces él dice que los hijos somos nosotros, la iglesia. No, la iglesia no existía. Los hijos es Israel, porque vino a Israel y esa mujer era gentil. Sí. La iglesia no hay judío ni gentil, en la iglesia no hay hombre ni mujer. Exacto. Pero mira cómo tuerce la escritura, ¿ves? ¿Para qué? Para comenzar con la falsa doctrina de la liberación. Esa exageración. Dios es verdad que Dios echa fuera demonios, es verdad, pero hay una exageración que se llama una falsa doctrina de la liberación. Sí. Todo es un demonio, todo es un diablo, todo, y tiene que pasar por liberación cada 6 meses, y un montón de disparates. Pero imagínate, cogen torciendo la escritura, ¿ves? Ahora, cuando tú lees ese versículo y sabes que la iglesia no existe todavía, que todavía no hay Nuevo Testamento, que todavía no está el Espíritu Santo, eso cómo van a aplicar eso que él dice es el pan de los hijos, cómo aplicárselo a la iglesia de Cristo hoy. No puede explicarlo. Eso está hablando de Israel, de las 12 tribus de Israel. ¿Ves? Es importante. Mateo 16, 18. ¿Te das cuenta? Ajá. Ahora, iglesia es una palabra que se usa a veces para referirse a Israel. Y por eso tienes que ver el contexto. Iglesia lo que significa es un grupo escogido aparte. ¿Ves? Por ejemplo, en Hechos, capítulo 7, versículo 38 dice, este es el que estuvo en la iglesia en el desierto. Le llama eclesia a Israel cuando estaba en el desierto. Y el Israel es la iglesia del antiguo pacto. ¿Y qué iglesia es esa? Una iglesia carnal, una iglesia según la carne, una iglesia que para tú ser esa iglesia tiene que ser de una de las 12 tribus. Y si tú eres gentil, no eres de esa iglesia, tienes que hacerte prosélito y circuncidarte. ¿Ves? Y nunca vas a tener herencia entre las 12, aunque te haga prosélito. Exacto. ¿Ves? Entonces el Israel, la iglesia del Antiguo Testamento, tú y yo no tenemos nada que ver. La iglesia de Cristo es un grupo donde no hay judío ni gentil, no hay ahí 12 tribus ni nada de esas cosas. ¿Oyeron? Es compuesto de todo junto. Ahora, por eso dice Mateo 18, 17, hablando de uno que no quiere coger corrección, dice, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Jesús está usando ahí la palabra iglesia, en el sentido de iglesia como Israel, las 12 tribus de Judá. ¿Ves? Como lo usa en Hechos, capítulo 7, versículo 38. Iglesia, ahí en ese sentido, es el pueblo de Israel, las 12 tribus. Si tú descendiste de una de esas 12 tribus, ¿ves? Y todavía, pero en Cristo no hay judío ni gentil. No puede estar hablando de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no tiene distinción de judío y gentil, como él está haciendo distinción ahí. Pocas palabras bastan para el que quiere amar la verdad. Hemos explicado muchos versículos que nosotros usamos en esta introducción. Es importante detenernos a hacer eso. Lo aplicábamos ahora, porque hay muchas cosas que a ti te han dicho, mira, tienes que hacer esto porque Jesús dijo esto y esto y esto, pero que cuando Jesús dijo eso, tú tienes que ir a la Biblia y ver si eso estaba la intención para la iglesia de Cristo futura o para la iglesia de Israel, que es una iglesia que no es de Cristo. Esa iglesia de Israel rechazó a Cristo, rechazó al Mesías. Ese Israel, que son las 12 tribus, rechazó al Mesías, lo rechazó y están todavía esperándolo. Todavía, por eso fue que fueron destruidos y todo. Danos a Barrabás y a este crucifica, lo dijeron ellos. Ok, entonces es bueno saber estas cosas. Ahora, cuando tú tienes claro esta distinción, podemos ahora estudiar las parábolas de Cristo, porque las parábolas de Cristo ahora podemos ver cuál es la proyección de la revelación del reino de Dios, pero hablando no del reino visible, porque el reino visible tiene que ver con Israel aquí en la tierra y un territorio
y un trono, que es el trono de David, un lenguaje que es el hebreo, pero el reino de Dios espiritual está arriba en los cielos. Así Buscar es. las cosas de arriba, donde Dios está, de arriba, oye, Reino invisible. de arriba. Es un reino invisible de toda nación, tribu y lengua. Y nuestra ciudadanía es de arriba, en los cielos. No somos ciudadanos de Israel abajo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Te das cuenta? Entonces, esa confusión entre los dos reinos, de que a veces está hablando del reino terrenal de Israel, territorial, y a veces está hablando del reino espiritual, que es el reino en Cristo Jesús. Entonces, son dos cosas distintas. Y bueno, desde este punto en temprano, nosotros ir haciendo estas distinciones. Porque cuando vean cosas que yo te diga, mira, eso no se aplica a la iglesia, vas a entender por qué yo te digo que no se aplica. Y hay cosas que sí se aplican. Pero ¿cómo yo sé si algo que Jesús dijo se aplica a la iglesia de Cristo o no, o se aplica a la iglesia de Israel del Antiguo Testamento? El contexto, porque Él te da en el contexto cuál es la intención que Él tenía cuando habló. Y tú ves de qué estaba hablando y la intención te da entonces la explicación. Y eso vamos a aprender a estudiar la parábola mirando tres partes, que es el texto, la letra del que dice, no que yo entiendo, y el contexto, es decir, cuál es la intención que él tenía, por cuándo, qué estaba pasando y por qué él dijo eso y por qué él puso esa historia en ese contexto de una escena de eventos ahí. Y entonces vas a poder entender el significado que tiene la parábola para Israel terrenal y para la iglesia espiritual que todavía no existía y que le está revelando cosas espirituales. ¿Te das cuenta? De todo esto nos está preparando para el estudio de la palabra, para el estudio de las parábolas de Cristo. ¿Qué usted cree, pastor? Sí, así es, así es. Es importante que hagamos esta salvedad. Sí. Mira, yo creo que si todas las iglesias protestantes que están por ahí tuvieran una convención juntos para ponerse de acuerdo, no en doctrina, sino nada más en metodología de estudio, y ponerse de acuerdo en definiciones básicas, muchas diferencias se caerían. No habría una iglesia en cada esquina. Sí, exacto. Es porque no se detienen antes de estudiar un tema, ponerse de acuerdo para que hablemos un solo y un mismo idioma. Por eso que en la Torre de Babel, cuando Dios le confundió el habla, se separaron. Por eso están un reguerete de gente, porque a veces yo digo iglesia y estoy queriendo decir Israel, y usted dice iglesia y usted está queriendo decir ese grupo de lavados con la sangre de Cristo. Y los dos estamos usando iglesia con versículos bíblicos y estamos peleando, pero es porque no nos hemos detenido a ver estas diferencias. Bueno, eso va a traer mucha paz. Vamos a darlo hasta aquí y mande sus comentarios.